Hay algo que duele profundamente, pero casi nadie admite en voz alta. Es darte cuenta de que no eres tú quien está controlando tu vida. Son las emociones. Son las reacciones. Son las personas. Son las circunstancias. Tal vez ya lo has vivido. Una discusión que te saca de ti. Una crítica que se queda dando vueltas en tu cabeza durante días. Una situación que no era tan grave. Pero te robó la calma, la energía y la claridad. Y lo peor no es lo que pasó. Lo peor es darte cuenta de que perdiste el control. Que reaccionaste cuando no querías. Que dijiste cosas que no representaban quién eres. Que una emoción momentánea tuvo más poder que tú. Eso desgasta. Eso cansa. Eso hace que muchas personas se sientan débiles, aunque no lo sean. Porque nadie nos enseñó esto. Nadie nos enseñó a mantenernos firmes cuando la presión aparece. Nadie nos explicó cómo funciona la mente cuando se siente atacada, frustrada o desbordada. Y sin ese conocimiento, cualquier cosa externa puede dominarnos. Ahí es donde muchas vidas empiezan a desordenarse en silencio. Relaciones que se rompen por reacciones impulsivas. Decisiones importantes tomadas desde el enojo o el miedo. Una calma que nunca llega, porque la mente está siempre en alerta. Este video existe por una razón. No para motivarte. No para decirte que todo estará bien. Sino para enseñarte la habilidad mental que te devuelve el control absoluto. Aquí vas a entender por qué pierdes la calma incluso cuando sabes que no deberías. Vas a descubrir qué ocurre dentro de tu mente en esos segundos críticos. Y, lo más importante, vas a aprender cómo entrenarla para que responda con firmeza en lugar de reaccionar con impulso. Esto no es teoría. Es una herramienta. Una que puede cambiar la forma en que enfrentas conflictos, presión, críticas y momentos difíciles. Una que puede salvar relaciones, decisiones y a veces, algo más importante. Tu paz interior. Si alguna vez sentiste que algo o alguien te dominó más de lo que debería. Si estás cansado de perder energía por situaciones que no lo merecen. Quédate. Porque desarrollar una mente fuerte con control absoluto no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien libre. Hay algo que casi nadie percibe en el momento en que ocurre. El control no se pierde de golpe. Se pierde en segundos. Pero empieza mucho antes. Empieza cuando una emoción toma el mando. Y tú reaccionas sin pensar. No es el grito. No es la discusión. No es la explosión. Eso es solo el final visible. El verdadero problema ocurre dentro. Cuando la mente entra en modo automático. Y deja de obedecer a la razón. Tal vez te suene familiar. Sabes que no vale la pena discutir. Pero discutes. Sabes que no deberías tomártelo personal. Pero te afecta. Sabes que reaccionar solo empeora todo. Pero reaccionas igual. Y después, cuando todo pasa, llega la pregunta silenciosa. ¿Por qué volví a caer en lo mismo? La respuesta no está en tu carácter. Ni en tu fuerza de voluntad. Está en que nadie te enseñó a detener el impulso mental. Antes de que se convierta en acción. La mayoría de las personas vive esclava de ese impulso. Una palabra externa provoca una emoción. La emoción provoca una reacción. Y la reacción crea consecuencias. Todo ocurre tan rápido. Que parece inevitable. Pero no lo es. Las personas con una mente fuerte no son personas que no sienten. Son personas que detectan el momento exacto. En el que la emoción intenta tomar el control. Y no se lo permiten. Ese momento existe. Siempre. Es un espacio pequeño, casi invisible. Entre lo que sucede. Y lo que haces. Ahí es donde se decide todo. Cuando no reconoces ese espacio, reaccionas. Cuando aprendes a reconocerlo, eliges. Y elegir cambia completamente el resultado. En la práctica, esto significa algo muy concreto. Significa entrenar tu mente para no responder de inmediato. Para observar la emoción sin obedecerla. Para ganar segundos.
Y en esos segundos, recuperar el control. No es represión. Es dominio. Cuando empiezas a dominar ese primer impulso, la vida se vuelve menos caótica. Las discusiones pierden fuerza. Las provocaciones dejan de controlarte. Las decisiones se vuelven más claras. Y algo importante ocurre. Tu respeto por ti mismo aumenta. Porque sabes que ya no eres esclavo de lo que sientes en el momento. Pero aquí viene lo más importante. Ese control no aparece solo por entenderlo. Se entrena. Y para entrenarlo, primero necesitas comprender. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en tu mente? Cuando la presión aparece. Porque solo cuando entiendes el mecanismo interno, puedes desactivarlo. Y eso es lo que vamos a revelar a continuación. No es falta de inteligencia. Es automatismo. La mente actúa como un programa mal entrenado, que responde siempre de la misma manera ante el mismo estímulo. Pero aquí está la clave que casi nadie entiende. No puedes controlar una reacción que no detectas. Mientras no seas consciente del momento exacto en el que la interpretación ocurre, seguirás reaccionando en automático. Las personas con control absoluto desarrollan una habilidad distinta. Aprenden a observar su mente en tiempo real. Detectan el pensamiento inicial. Reconocen la emoción antes de que crezca. Y no se identifican con ella. No dicen soy esto que siento. Dicen esto está ocurriendo dentro de mí. Esa pequeña separación cambia todo. Porque cuando te separas de la emoción, recuperas poder. En la práctica, esto significa algo muy concreto. Significa no actuar inmediatamente. Significa crear una pausa consciente. Un silencio interno. Esa pausa es el verdadero control. No necesitas huir. No necesitas confrontar. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas no obedecer el primer impulso. Cuando haces eso, la emoción pierde fuerza. La mente se aclara. Y la situación deja de dominarte. Pero aquí está el punto decisivo. Esa pausa no aparece por casualidad. Se entrena. Y para entrenarla, necesitas entender qué alimenta esas reacciones. ¿Y por qué algunas personas parecen inquebrantables, mientras otras se desmoronan ante la presión? Porque la diferencia no está en lo que viven, sino en cómo se hablan internamente cuando lo viven. Y eso es lo que vamos a exponer ahora. Hay una razón por la que, en el momento crítico, la emoción parece ganar. No es porque sea más poderosa que tú. Es porque llega primero. Cuando algo ocurre, una provocación, una injusticia, una amenaza, la emoción aparece antes que el pensamiento consciente. Y si no estás entrenado, ella decide por ti. En ese instante, la mente no pregunta. No analiza. No reflexiona. Reacciona. Por eso después dices: no sé qué me pasó. Fue más fuerte que yo. No pensé. Y es verdad. No pensaste. Porque la emoción tomó el control antes de que pudieras hacerlo. La mayoría de las personas vive atrapada en este ciclo. Estímulo, emoción, reacción, consecuencia. Y repite el mismo patrón durante años. En relaciones, trabajo, decisiones importantes. No porque quiera, sino porque nunca aprendió a intervenir a tiempo. Las personas con mente fuerte entienden algo fundamental. No intentan luchar contra la emoción cuando ya explotó. Eso es tarde. El control absoluto no ocurre en el pico emocional. Ocurre antes. Ocurre cuando detectas la activación interna. Y no le das permiso para escalar. En la práctica, esto significa aprender a leer tu cuerpo. La tensión en el pecho. El cambio en la respiración. El impulso inmediato de responder. Esas señales no son el problema. Son la advertencia. La emoción siempre avisa antes de dominar. Pero solo quien está atento puede usar esa advertencia. Cuando aprendes a reconocer esas señales, ganas algo invaluable: anticipación. Ya no eres sorprendido por la emoción.
La ves venir. Y cuando la ves venir, puedes elegir. Elegir no responder inmediatamente. Elegir respirar. Elegir observar. Ese pequeño acto parece insignificante, pero cambia completamente el resultado. Porque la emoción necesita movimiento para crecer. Necesita acción. Necesita obediencia. Cuando no se la das, empieza a perder fuerza. Aquí ocurre algo poderoso. La mente vuelve a encenderse. La claridad regresa. Y tú recuperas el mando. No porque la emoción desapareció, sino porque ya no manda. Este es uno de los mayores puntos de quiebre entre una persona común y alguien verdaderamente imperturbable. Uno reacciona cuando siente. El otro observa antes de actuar. Pero para que esto funcione de forma consistente, hay algo aún más profundo que debe ser entrenado. Algo que ocurre dentro de tu mente. En la forma en que te hablas. Justo en esos segundos críticos. Y si no controlas eso, la emoción siempre encontrará una forma de dominarte. Eso es lo que vamos a desarmar a continuación. Hay algo que ocurre dentro de ti justo después de que la emoción aparece. No es visible. No es ruidoso. Pero es decisivo. Es la conversación interna que se activa en segundos. Frases cortas. Automáticas. Casi invisibles. Esto no es justo. No debería estar pasando. Siempre me hacen lo mismo. Ese diálogo parece inofensivo. Pero es ahí donde el control se pierde. O se recupera. La mayoría de las personas no reacciona por lo que ocurre. Reacciona por lo que se dice a sí misma sobre lo que ocurre. Y como ese diálogo no es consciente, se acepta como verdad. Cuando la mente se habla desde la queja, la emoción se fortalece. Cuando se habla desde la victimización, la reacción se vuelve inevitable. Por eso, incluso cuando intentas calmarte, no funciona. Porque mientras el diálogo interno siga alimentando la emoción, ella seguirá mandando. Las personas con mente fuerte hacen algo distinto. No intentan silenciar la mente. No luchan contra los pensamientos. Los corrigen. Entienden que no todo lo que la mente dice merece atención. Que no todo pensamiento es una orden. Que no toda interpretación es real. En el momento crítico, cambian el diálogo. En lugar de esto me está atacando. Piensan esto está ocurriendo. En lugar de no puedo permitir esto. Piensan puedo manejar esto. Ese cambio parece pequeño. Pero tiene un impacto profundo. Porque el lenguaje interno determina la respuesta emocional. Cuando el diálogo es firme, la emoción se debilita. Cuando el diálogo es claro, la mente se estabiliza. En la práctica, esto significa entrenarte para hablarte. Como alguien que tiene control. No como alguien que está siendo atacado. No justificas la emoción. No la dramatizas. La observas y la encuadras. Ese encuadre es poder. Y cuando se vuelve un hábito, algo empieza a cambiar en tu identidad. Dejas de verte como alguien que pierde la calma. Empiezas a verte como alguien que se mantiene firme. Pero aquí está el punto clave. Este diálogo interno no aparece solo en los momentos grandes. Se construye en lo pequeño. En lo cotidiano. En cómo te hablas cada día. Porque una mente entrenada en calma diaria responde con firmeza bajo presión. Y para construir eso, hay un principio que la mayoría ignora. Y que define si el control será estable. O solo momentáneo. Ese principio no tiene que ver con pensar más. Sino con cómo decides actuar incluso cuando no tienes ganas. Y ahí es donde muchos vuelven a caer. Aquí es donde muchas personas fallan, incluso después de entender todo lo anterior. Comprenden la emoción. Reconocen el impulso. Identifican el diálogo interno. Pero aún así, actúan mal. ¿Por qué? Porque confunden control con sensación. Esperan sentirse tranquilos para actuar con calma.
Esperan sentirse seguros para responder con firmeza. Esperan sentirse listos para no reaccionar. Y ese momento casi nunca llega. Las personas con mente fuerte entienden algo diferente. El control no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decides hacer a pesar de cómo te sientes. Eso es disciplina emocional. No es represión. No es frialdad. Es coherencia interna. Significa que aunque la emoción esté presente, no tiene permiso para decidir por ti. La mayoría vive al revés. Si se siente bien, actúa bien. Si se siente mal, pierde el control. Y así, la vida queda en manos del estado emocional del momento. La disciplina emocional rompe ese patrón. En la práctica, se ve así. Sientes enojo. Pero eliges no responder. Sientes ansiedad. Pero eliges no precipitarte. Sientes impulso. Pero eliges esperar. No porque la emoción desapareció, sino porque no manda. Este hábito construye algo profundo con el tiempo. Autoconfianza. Cada vez que eliges bien aunque no sea cómodo, te demuestras que tienes control real. Y ese respeto interno se acumula. Por eso las personas disciplinadas emocionalmente no necesitan demostrar fuerza. La transmiten. Pero aquí está el punto crítico. La disciplina emocional no se sostiene solo con fuerza de voluntad. Si dependes de eso, te agotas. Para que el control sea estable, necesita apoyarse en algo más profundo. Algo que reduzca el desgaste interno. Y haga que actuar correctamente sea cada vez más natural. Y ese algo tiene que ver con cómo estructuras tu vida. No solo con cómo reaccionas en momentos extremos. Porque cuando todo en tu día es caótico, la mente también lo es. Y nadie mantiene control absoluto. En medio del desorden constante. Eso nos lleva a un aspecto que muchos subestiman. Pero que define cuánto control puedes sostener en el tiempo. Hay una verdad incómoda que pocas personas aceptan. No puedes mantener control interno. Si tu vida externa es un caos constante. Muchas personas intentan ser calmadas, firmes y racionales. Pero viven desordenadas, saturadas y sin estructura. Duermen mal. Empiezan el día sin dirección. Saltan de una cosa a otra. Nunca tienen claridad. Y luego se preguntan por qué pierden la paciencia tan rápido. La mente no funciona en el vacío. Responde al entorno que la rodea. Cuando todo es urgente. Cuando todo es desorden. Cuando todo exige atención inmediata. El control se vuelve frágil. Las personas con mente fuerte entienden algo esencial. El autocontrol no se improvisa, se prepara. No esperan a que llegue el momento difícil. Para intentar reaccionar bien. Construyen una estructura diaria. Que reduce el desgaste mental. Antes de que la presión aparezca. En la práctica, esto se ve de forma muy concreta. Empiezan el día con intención. No con reacción. Definen prioridades. No improvisan. Reducen estímulos innecesarios. No viven hiperconectados. Este orden externo crea espacio interno. Cuando la mente no está saturada. Piensa mejor. Cuando no hay ruido constante. La emoción pierde fuerza. Y cuando el día tiene estructura. El control deja de depender de la fuerza de voluntad. Por eso muchas personas pierden el control. No en grandes crisis. Sino en pequeñas acumulaciones de estrés. Una cosa más. Otra más. Y finalmente explotan. Las personas firmes descargan presión antes de que se acumule. Saben cuándo parar. Saben cuándo decir no. Saben cuándo proteger su energía. No porque sean débiles. Sino porque entienden que el control se cuida. Este hábito no hace ruido. Pero marca una diferencia enorme. La vida se vuelve más predecible. Las decisiones pesan menos. Las emociones dejan de dominar. Pero incluso con orden, disciplina y estructura. Hay situaciones que desafían a cualquiera.
Momentos donde la presión viene de afuera. Donde otras personas intentan provocarte, controlarte o sacarte de tu centro. Y ahí aparece una pregunta clave. ¿Qué haces cuando no puedes cambiar la situación? Pero si puedes decidir cómo te afecta. Ese punto define si el control es superficial o verdaderamente absoluto. Y eso es lo que vamos a enfrentar ahora. Hay un punto donde todo lo que hemos visto hasta ahora es puesto a prueba de verdad. No cuando estás solo. No cuando todo está tranquilo. Sino cuando otras personas entran en juego. Personas que provocan. Que critican. Que presionan. Que intentan imponerse emocionalmente. Aquí es donde la mayoría pierde el control. Porque no reaccionan a la situación. Reaccionan a la intención percibida del otro. Se sienten atacados. Desafiados. Menospreciados. Y sin darse cuenta, entregan el control. Cuando permites que el comportamiento de otra persona defina tu estado interno, ya no estás decidiendo. Estás reaccionando. Las personas con mente fuerte entienden algo clave. No todo merece una respuesta emocional. Y más importante aún, no toda provocación es personal. Muchas veces, lo que el otro hace habla más de su propio desorden interno que de ti. Pero si no tienes claridad mental, te enganchas. Y cuando te enganchas, juegas un juego que no elegiste. En la práctica, el control absoluto en estas situaciones significa algo muy concreto. Significa no explicar de más. No justificarte. No defenderte impulsivamente. Significa responder desde la calma. O incluso no responder. Porque el silencio consciente es una forma de poder. Cuando no reaccionas, rompes el patrón. El otro espera una emoción. Una respuesta. Una pérdida de control. Y cuando no la obtiene, pierde influencia. Esto no es debilidad. Es dominio. Las personas firmes no necesitan ganar discusiones. Necesitan mantener su centro. Y cuando lo hacen, las dinámicas cambian. Las provocaciones disminuyen. El respeto aumenta. La presión externa pierde fuerza. Pero aquí hay algo importante. No siempre podrás evitar personas difíciles. No siempre podrás cambiar la situación. Lo que sí puedes cambiar es cómo permites que te afecte. Ese es el verdadero límite. Y cuando aprendes a establecerlo, tu energía se protege. Porque el control absoluto no se trata solo de reaccionar bien, sino de no permitir que cualquiera tenga acceso a tu estado interno. Pero incluso dominando esto, hay un último nivel. Un punto donde el control deja de ser solo reacción consciente y se convierte en una forma de ser. Una identidad. Y cuando llegas ahí, la calma deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural. Ese es el nivel que separa a quien intenta controlarse de quien realmente se gobierna. Y ahí es donde vamos ahora. Hay un momento en el que el control deja de sentirse como esfuerzo. Ya no estás vigilando cada reacción. Ya no estás luchando contra cada emoción. Ya no estás intentando mantener la calma. Simplemente la mantienes. Ese es el punto en el que la mente fuerte deja de ser una técnica y se convierte en identidad. La mayoría de las personas cree que el autocontrol es algo que se activa solo en momentos difíciles. Pero las personas verdaderamente imperturbables viven de otra manera. No reaccionan bien solo a veces. Viven desde un lugar interno estable. Su mente no está en guerra constante. No están a la defensiva. No necesitan demostrar nada. Y eso cambia completamente cómo enfrentan la vida. Cuando el control es identidad, las emociones ya no te sorprenden. Puedes sentir enojo sin perderte en él. Puedes sentir miedo sin obedecerlo. Puedes sentir presión sin quebrarte. Porque ya no te defines por lo que sientes, sino por cómo eliges responder.
Este es el nivel más alto del control absoluto. No se trata de endurecerte. Se trata de estabilidad interna. Una mente que no se sacude con facilidad. Una presencia firme, incluso en silencio. Una claridad que no depende del entorno. En la práctica, esto se nota en cosas simples. Hablas menos, pero con más intención. Escuchas más, reaccionas menos. Observas antes de actuar. La vida deja de sentirse como una amenaza constante. Y empieza a sentirse manejable. No porque todo sea fácil, sino porque tú eres más sólido. Y aquí ocurre algo profundo. Las personas empiezan a tratarte distinto. No porque impongas respeto, sino porque lo transmites. El control absoluto no grita. No se exhibe. Se percibe. Y cuando llegas a este punto, algo queda claro. Nada externo puede dominar a alguien que se gobierna por dentro. Este es el cierre del proceso interno. Todo lo anterior converge aquí. Responsabilidad. Conciencia. Disciplina. Estructura. Límites. Todo se integra en una sola cosa. Una mente fuerte, estable y consciente. Y desde ese lugar, la vida ya no te arrastra. Si has llegado hasta aquí, algo importante ya ocurrió. No porque todo en tu vida haya cambiado, sino porque tú ya no estás mirando la vida de la misma forma. Al comienzo, tal vez te sentías dominado por reacciones. Por emociones que aparecían sin aviso. Por situaciones que te sacaban del eje y te dejaban agotado. Hoy entiendes que eso no era debilidad. Era falta de control interno entrenado. Ahora sabes que el verdadero poder no está en imponer. Ni en reprimir. Ni en huir de lo que sientes. Está en gobernarte. Has visto cómo el control se construye desde la conciencia. Cómo la pausa vence al impulso. Cómo el diálogo interno decide la reacción. Cómo la disciplina emocional te devuelve respeto por ti mismo. Cómo la estructura sostiene la calma. Cómo los límites te protegen. Y cómo, al final, todo eso se convierte en identidad. Ya no necesitas demostrar fortaleza. No necesitas reaccionar para sentirte válido. No necesitas que el entorno esté en calma para estar en paz. Porque cuando la mente es fuerte, el control deja de ser una lucha. Y se convierte en una forma natural de vivir. A partir de aquí, las situaciones no desaparecen. Los conflictos no dejan de existir. La presión sigue ahí. Pero ya no te domina. Ahora eliges. Ahora observas. Ahora respondes desde firmeza, no desde impulso. Y eso cambia decisiones. Relaciones. Resultados. La mayoría de las personas vive reaccionando toda su vida. Muy pocas aprenden a gobernarse. Si este mensaje resonó contigo, es porque estás en ese segundo grupo. Aquí encontrarás más contenidos pensados para fortalecer esa evolución personal. Para seguir desarrollando claridad, control y dirección interna. Porque una mente fuerte no se construye en un solo día. Pero se pierde cuando se deja de entrenar. Y ahora que sabes cómo hacerlo, la decisión ya no es emocional. Es consciente.